Bienvenido, bienvenida a Criar y Creer. Hoy es un día muy especial, el día que estoy grabando esto no, sino el día en el que se está emitiendo, y es que mi bebé cumple 1 año de vida. Ha pasado ya 1 año desde el día que nació y hoy traigo un vídeo pues explicando un poquito mi experiencia durante el embarazo, cómo me preparé al parto y cómo realmente fue el parto. Así que esta es mi experiencia. Vale, dicho esto, pongo un contexto. Como sabéis, o seguramente sabéis, soy maestra de educación infantil. Yo me quedé embarazada cuando mi pareja y yo tomamos la decisión, la verdad es que súper pronto, y como me encontraba muy bien y todo iba bien, yo continué trabajando en mi grupo. En ese momento era tutora de 5 años. Llegados a los 4 meses más o menos, tenía visita en la matrona. Faltaba una semana para acabar el segundo trimestre escolar, faltaba una semana solo para Semana Santa, y ese día en la visita era un viernes y la matrona miró mi analítica de la semana 12 y me dice: ¿qué haces trabajando? Y le digo: pues nada, pues yo me encuentro bien porque no iba a trabajar. Me dice: no puedes trabajar si no tienes anticuerpos a la rubeola. Y yo: ¿y qué pasa? Pues resulta que si no tienes anticuerpos a la rubeola y trabajas o estás expuesta y en contacto con niños pequeños, es un embarazo de riesgo, así que el lunes ya no podía ir a trabajar. Y bueno, eso fue un drama, tanto a nivel personal porque fue un shock, como a nivel burocrático, pero eso es otro tema. La cosa es que cogí la baja por riesgo en el embarazo, pero por exposición por mi trabajo y no porque a mi bebé o a mí nos pasara algo. Yo el seguimiento, esos 2 primeros trimestres, los estuve haciendo principalmente por la privada, porque yo tengo mutua y me daban facilidades en cuanto a horario para poder combinármelo mejor con el trabajo, porque en la pública pues al final te dan la hora que te dan. Yo trabajaba a 1 hora de donde vivo, entonces pues la facilidad que me daba la privada no me la daba la pública. ¿Qué pasó? Cuando cuando tuve que coger la baja, al final pues la pública la tengo al lado de mi casa, literalmente a 10 minutos andando, y para la privada me tenía que desplazar en coche 3 pueblos. Entonces lo hice al revés, el seguimiento principal lo hacía por la pública y luego iba a la privada para hacerme cada mes una eco y pasarle la información. ¿Por qué hacía esto? Porque mi intención era parir en la privada. Yo tenía como muchos por si acaso en la cabeza, pues en la privada me ofrecían, por si acaso pasaba cualquier cosa, había UCI de neonato, por si acaso pasaba cualquier cosa, estaba en una ciudad grande con hospitales grandes a los que poder recurrir. Luego yo he pasado por fobia a las agujas y un miedo que tenía era que yo no sabía, en caso de cesárea, no sabía cómo iba yo a reaccionar, y que estuviera mi pareja conmigo me daba tranquilidad. Entonces en la privada, en caso de cesárea programada, mi pareja también podía entrar en el quirófano, cosa que en la pública no. Y luego también pues yo, mi idea de parto pues era intentar hacer el parto lo más natural posible. Y en la privada pues también tenían una sala con piscina y todo eso. Entonces yo lo tenía clarísimo. Estaba haciendo las clases, llegado a su momento, las clases preparto en la pública, porque es lo que os comento, al final está en la de mi casa y me era muy cómodo. Y cuando empecé a ver el planteamiento de parto que tenían las matronas de mi zona y del hospital en el que me tocaría de mi pueblo, tú en realidad puedes elegir en qué hospital quieres parir, pero bueno, en mi pueblo hay un hospital, entonces iría a ese si no iba a la privada. Y es verdad que las matronas me encantaban. Mi marido trabaja justamente en el CAP de pediatría en el que yo estaba siendo atendida, y eran sus compañeras de trabajo al final. Y él me decía que a él también le gustaban mucho, pero al final era una decisión mía donde yo quería parir, y yo tenía clarísimo que quería parir en la privada. Bueno, pues hago todas las clases preparto en la pública con las matronas de allí, me explican todo. Yo me encantaba, o sea, es que es lo que digo, yo salía de cada clase y le decía a mi marido: es que me encantan las matronas, es que la manera de entender el parto, la manera de verlo, es que es como yo quiero parir.
O sea, es que me encantaba. Y bueno, pues la última sesión de la clase de preparto era ir a ver el hospital. ¿Qué pasó? Que yo concerté una visita con el hospital de la privada y coincidían justamente el mismo día. Así que como yo lo tenía claro, mi marido y yo fuimos a ver el hospital de la privada. ¿Qué pasó? Que salí llorando porque no me veía pariendo ahí. Es verdad que es un hospital de confianza porque mi madre y mi hermana, las dos han estado atendidas ahí. A mi madre le han hecho varias operaciones y a mi hermana la trataron de esclerosis múltiple y no se lo diagnosticaron ahí, pero sí que le acabaron dando el diagnóstico y todo el seguimiento allí. Entonces es un hospital que en mi familia pues es de confianza. Pero yo las sensaciones que tuve es que no me iban a saber acompañar como yo quería parir. O sea, no vi que, no sé, las sensaciones, al final eso es algo que tú percibes y mira, yo tenía una lista de por si acaso, si habéis visto otros vídeos veis que soy muy de por si acasos y en ese momento le dije a mi marido, no me veo pariendo aquí. Y es verdad que está muy bien tener todos los por si acasos y esto no es ningún tipo de consejo, sino es mi experiencia. Pero parir tienes que parir. O sea, lo que sabes seguro que tienes que hacer sí o sí es parir. Y los por si acasos, pues son por si acasos. Que nunca se sabe, pero en mi caso, pues mira, al final es que ninguno de los por si acasos que yo tenía previstos acabó sucediendo. Y lo que sí sucedió era, pues que parí. Y entonces, pues mi recomendación, si estás mirando un sitio donde dar a luz, es visitarlo y tus sensaciones con el espacio, tus sensaciones con el personal. Yo me decanté por eso y es lo que yo recomiendo, pero es mi experiencia. ¿Cómo me afrontaba al parto? Pues al final es verdad que es una cosa que tienes muchos inputs, se han visto muchas cosas en películas, en series y realmente es todo fatal. O sea, te ponen unas expectativas de unas cosas que no tienen nada que ver con un parto real. Aparte, los partos que ponen pues son muy dramáticos, ¿no? Y al final, sí, en la realidad puede pasar, pero no tiene por qué. Es una cosa mucho más salvaje. Creo que se parece más que si ves un documental de unos animales pariendo que si ves una película. Entonces, teniendo en cuenta todas esas ideas preconcebidas que se tienen del parto por lo que se ha visto en televisión y que yo había pasado una fobia a las agujas, pero que la verdad es que me la he tratado y súper bien. Sí que el tema de llevar la vía no me hacía mucha gracia, pero es verdad que se olvida. Pues mi familia, conociéndome, alucinaba porque es que estaba tan tranquila. Yo confiaba muchísimo en el cuerpo, al final te quedas embarazada sin tú saber cómo hacerlo. Tu cuerpo simplemente lo hace, tu cuerpo gesta y crea una vida en tu barriga sin tú saber cómo hacerlo. Entonces yo confiaba en que mi cuerpo iba a saber sacar eso que estaba creando y que mi bebé también iba a saber nacer. Entonces me afrontaba sin miedo, con mucha confianza en mí como mujer, en mi cuerpo y en mi bebé, y mucha confianza con el equipo con el que al final decidí dar a luz. ¿Cómo me preparé para el parto? Pues yo, antes de quedarme embarazada, ya iba al gimnasio. A mí no me gusta en absoluto hacer deporte, me es un esfuerzo enorme y no siento ningún tipo de de bienestar cuando acabo de hacerlo. Simplemente pues sé que es algo saludable para mi cuerpo y es algo por lo que me esfuerzo a hacer. Entonces yo hacía 2 clases, una funcional en la que con un grupo de personas y una monitora pues hacías ejercicios de peso y de musculatura, y luego otra clase pues que sí que me gusta un poquito más porque a mí me gusta mucho bailar y era zumba. Entonces cuando yo me quedé embarazada simplemente le dije a mi monitora que estaba embarazada y ella me adaptaba tanto pesos como ejercicios y pude seguir haciéndolo. Pensar que yo di a luz pues un 28 de julio, así que ya el final del tercer trimestre era verano, hacía calor, entonces yo mantuve estas 2 actividades hasta que ya no podía más
y las cambié por hacer por la mañana, porque esto lo hacía por la tarde-noche, las cambié por la mañana por aquagym. Que una anécdota que tengo de la primera vez que hice aquagym es que me metí en la piscina, hice los ejercicios, yo súper bien, súper ligera. Cuando salgo de esa piscina con la barriga no me podía mover, o sea, mi cuerpo de repente sintió la gravedad de todo el peso y no me podía mover. Y nada, pues yo ahí disimulando, todas las abuelas y abuelos saliendo a la piscina súper bien y yo ahí secándome con la toalla que no me podía mover. Pasaron unos segundos y ya el peso, pues supongo que el cuerpo dijo vale, y entonces ya normal. Y es verdad que las siguientes sesiones me fue pasando progresivamente reduciendo ese tiempo, o sea, cada vez me costaba menos moverme. Pero la primera vez que me pasó dije, ¿qué ha pasado? Bueno, pues eso, cambié a aquagym por las mañanas. Luego que hacía también, mi madre, por situaciones de la vida, ella no trabaja, entonces algunas mañanas por la semana íbamos a pasear, quedamos temprano y paseamos por la playa. ¿Y qué más? Y luego también el CAP al que yo iba ofrecía una matrona, ofrecía sesiones de yoga para embarazadas y entonces pues una vez a la semana también hacía yoga para embarazadas. Eso en cuanto a nivel físico, pues este ejercicio e intentar moverse. Yo también tenía muchos ratitos de calma, de estar tumbada en el sofá con los pies para arriba, de ponerme a leer. Es verdad que no he leído mucho sobre embarazo, sino que yo me he dedicado más a leer sobre crianza y educación, más que del embarazo, porque al final era algo que siempre me había llamado mucho la atención y me había visto muchos vídeos de YouTube y por Instagram sigo a varias cuentas, entonces realmente no necesitaba, o yo no veía que necesitaba informarme más sobre esto. Entre las clases preparto y todos los conocimientos que yo tenía, yo ya iba, la verdad es que bastante tranquila y confiada. Entonces sí que descubrí el tema del hipnoparto. Como os digo, yo no me he leído ningún libro, pero sí que busqué un poquito de información, entonces lo que iba haciendo era, pues, buscaba algunas meditaciones para visualizar, no es todo. Lo que yo hice era mucha parte de visualización. Entonces yo me preparé un día, pues me hice una actividad, que me acerco, y hice este dibujo. Primero lo dibujé y luego me puse esta afirmación: mi cuerpo está diseñado para dar a luz, todo irá bien. Y nada, pues simplemente un ratito de conexión conmigo, con mi bebé, de visualizar ese parto. Muy importante que aunque tú visualices el parto, no tengas esas expectativas altas de que todo irá perfecto. Tienes que estar abierta a lo que pueda pasar, porque todo lo que pase será perfecto y será como tenía que ser para ti, para tu bebé y para vuestra familia. Entonces yo esta ilustración la tenía en el recibidor de mi casa y cada vez que pasaba la veía, visualizaba ese momento y me repetía la frase. Y luego me hice estas ilustraciones, que las hice con Canva. Son ilustraciones con afirmaciones, que esto es una idea que vi pues justamente de hipnoparto, pero yo me creé las mías propias. Cogí algunas ideas, algunas frases que sí que me gustaban y otras pues las adapté a mí y le puse la ilustración que a mí pues más me venía con esa frase. Entonces son cosas que yo pues un día pues me ponía y las visualizaba y me las llevé para el parto y me las puse así. Y sí que es verdad pues que durante el trabajo de dilatación y todo eso pues lo iba mentalizando. Al final yo creo que también la cabeza es algo muy importante en este proceso y bueno, pues mira, son estas. Esta de, a ver si enfoca aquí, que dice: creo en mi cuerpo y en nuestro bebé. Luego esto es algo que nos decían en la clase de yoga y es mandíbula relajada, vagina relajada. Luego, para recordarte respirar, porque muchas veces se nos olvida. Inhala, exhala. Mi bebé crece sano, fuerte y feliz.
esta me la iba diciendo pues durante el embarazo. Esta me gustó mucho la idea de esta, y la repetía mucho, que dice: con cada ola estoy más cerca de conocer a mi bebé. En hipnoparto, en lugar de contracciones, le llaman olas, porque tú con una contracción te viene a hacer como apretar, y justamente, como dice la frase esta de antes, de mandíbula relajada, vagina relajada, lo que tienes que hacer es relajarte para que tu cuerpo pueda expulsar al bebé, porque si te contraes lo que haces es todo lo contrario. Entonces una ola es como algo más volátil que va y viene, y bueno, pues entonces yo me hice esta tarjeta. Luego esta, de soy capaz y estoy acompañada en el proceso. Esta, la ola no es más fuerte que yo, es parte de mí, y esto es porque la ola, como os he explicado, es la contracción. Entonces tu cuerpo no te va a provocar más dolor del que tú puedes soportar, y es una manera de decir que puedes con ello, o sea, tu cuerpo está preparado para ello, y ese dolor tú eres capaz de soportarlo. Es real que el dolor se olvida, o sea, yo ahora mismo me acuerdo que me dolió un montón, pero es que se olvida, o sea, es que no te acuerdas, es muy fuerte. Y la última, y muy importante: todo es perfecto. Como he dicho antes, las expectativas. Esta es muy importante justamente por eso, porque tendemos a idealizar las cosas, y entonces hay frustraciones. Pese a que yo tenía todo esto muy claro, yo me tuvieron que acabar induciendo en parte el parto, y fue un shock para mí, porque yo quería hacerlo todo lo más natural posible, y era como, si yo sé que mi cuerpo es capaz de hacerlo, ¿por qué no lo está haciendo? Y bueno, aunque tú vayas trabajada mentalmente y visualices y seas consciente de que pueden haber muchas cosas, no dejas de ser una persona, eres una mujer que en ese momento estás muy vulnerable, con las emociones a flor de piel, con mucha incerteza, y aunque te hayas trabajado mentalmente, pues estas cosas pasan, y todo es perfecto. Si te pones a llorar, es perfecto, necesitas llorar. Que no, es perfecto, pues eso, esta es de las más importantes, todo es perfecto.